Balacera en plena playa de Puerto Morelos, estado de Quintana Roo, entre grupos de narcomenudistas nos lleva a preguntarnos qué está pasando en esta zona de México actualmente. Me acompaña Elisa Norio, ella es analista especializada en crimen transnacional, turismo y extorsión, por cierto, desde Trieste, Italia. Gracias, Elisa, por permitirnos platicar contigo un poco. Evidentemente que hablar de un comando, 15 hombres armados al mediodía en un operativo con turistas presentes, digamos que sube de tono el nivel de preocupación de lo que describe la autoridad como un conflicto entre narcomenudistas. ¿Qué dices tú? Hola, muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y pues yo estoy sorprendida, pero no tanto. Y quiero decir, antes que nada, que la explicación de las autoridades de hoy de que es un enfrentamiento entre narcomenudistas es la explicación de siempre. De siempre, ¿qué quiere decir? Que en esa zona, en la zona de la Riviera Maya, en la zona de Tulum, de Playa del Carmen y de Cancún, la violencia, llamámoslas así, aunque no me guste, pero digamos el nivel, la tasa de homicidio ha venido subiendo desde el 2017, llegando ahora a un pico aterrador. Tenemos Tulum como el municipio más violento de México y el municipio turístico más violento de México. Solamente según los datos del crimen, en septiembre de 2021, tenemos en cuenta que Tulum tiene nada más que 37,000 habitantes. La tasa por 100,000 habitantes era de 218.5, es decir, que hubo 87 asesinatos, homicidios, según los datos oficiales. Pero eso es algo que ha venido subiendo muchísimo de manera preocupante desde 2017, y es por eso que yo empecé también a interesarme de esta zona, cuando no era una zona de mucha atención a nivel de análisis criminal. Otras zonas eran más interesadas justamente, pero sinceramente yo vi que había, monitoreando la prensa local, que es una fuente de información espectacular, sobre todo en México, donde falta mucha información. Entonces sí. Ahí vi que estaba subiendo. Y decir que fue solamente un enfrentamiento entre narcomenudistas, con todo el respeto, me parece reductivo, sobre todo porque era un comando de 15 personas con arma larga. A mí me parece que son grupos organizados más que narcomenudistas. Grupos organizados, y efectivamente, como tú lo dices, y tú has elaborado investigaciones al respecto, es decir, los resorts, estos centros y complejos turísticos, qué atractivo, qué facilidades generarían para grupos del crimen organizado. Cancún es el destino turístico pues más importante de México. Yo tengo una pregunta muy específica. ¿Puede convertirse Cancún en lo que ocurrió en Acapulco, un centro turístico de atractivo internacional que por esas disputas, reconocidas o no por la autoridad en toda su dimensión, pues ahuyentan al turismo y a los locales, por supuesto? Pues digamos que si no se hace nada, y para mí hacer algo es no tanto y solo digamos, llevar más autoridades, digamos, es decir, fuerza pública, como lo han dicho en muchos, ¿no? Solamente hay 15 personas, 15 elementos de la Guardia Nacional. No es solamente eso lo que hace falta procurar justicia. México necesita justicia, esa zona necesita justicia. Justicia es decir, llevar los culpables, hacer investigaciones y llevarlos a la cárcel. Porque sí es cierto, si así seguimos, quién sabe, pudiéramos llegar a lo que está pasando en Acapulco, donde hay también un problema gravísimo de extorsión, porque honestamente, más que un enfrentamiento, o mejor dicho, pudiera ser un enfrentamiento entre narcomenudistas. Yo no puedo, digamos, no he hecho investigaciones ahí. La Guardia, las autoridades, la FGR ya ha dicho que fue eso. A mí me parece un poco una verdad histórica demasiado pronta y lista. Se necesitaría más investigación. Lo que yo sí considero es que
este evento, este hecho, que obviamente ha brindado nuevamente después de lo que ha pasado en septiembre con el asesinato de esos dos turistas, ¿no? Entre ellos una persona bastante famosa, una influencer, nuevamente en los de todo el mundo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hoy, por ejemplo, en Cancún mismo han encontrado dos cuerpos embolsados. Hay gente mexicana que no son turistas internacionales, que muy probablemente están trabajando en los hoteles donde brindan servicios de alta calidad a estos turistas internacionales que están muriendo como moscas. Hay muchísimos datos como esto. En Tulum ya han matado en balaceras a 4 personas, hasta menores, han encontrado cuerpos de menores de edad matados al lado de la carretera. O sea, la situación está realmente a un nivel fuera de control. Esa es una ganancia, sobre todo en una zona turística tan, digamos, florida y famosa, porque todo lo que se quiere es bajar, ¿no?, la tasa de violencia para proteger las vidas de todos. Pero claro, eso hace que el Estado no puede hacer algo, y yo considero que más que autoridades necesita una operación de seguridad bien hecha para establecer bien lo que está pasando. Aumentará la demanda de servicios de seguridad privada, porque seguramente los hoteles, sobre todo de grandes internacionales, quieren más seguridad, y eso es entendible. Pero al mismo tiempo aumentará también el precio de la extorsión, porque los grupos criminales que ahí están afectados seguramente dirán, bueno, han visto lo que está pasando, nosotros les vamos a brindar protección, pues paguen la extorsión. Entonces la protección extralegal aumentará, y eso hace que la criminalidad no se va a bajar. Yo te agradezco muchísimo este análisis. Elisa ha estudiado el tema y por eso es que queríamos traerte para entender el momento y lo que estás viendo tú después de las investigaciones que has hecho. Bonacera, Elisa, gracias por tu tiempo. Gracias. Arrivederci. Adiós.